Muy buena tarde, hermanos y amigos. Este es su programa Entre Hermanos, una presentación del Templo Bíblico Providence. Y en esta tarde nos sentimos muy contentos de tener entre nosotros a nuestro hermano Orelvis Félix, misionero de los templos bíblicos en la República Dominicana, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, hermano Orelvis. Muy buenas tardes, hermanos, y para mí es un placer doble porque estoy ante ustedes aquí en la ciudad de Providence y también sé que estoy ante muchas personas en todo el mundo, y eso es un gran privilegio que el Señor nos otorga y hay que bendecir su nombre y aprovechar el tiempo. Nuestro hermano Orelvis siempre ha sido un asiduo visitante aquí a la ciudad de Providence, especialmente en todo su viaje a los Estados Unidos. Él siempre pone en su agenda visitar los hermanos del Templo Bíblico Providence. Una primera pregunta que quisiera hacerle a nuestro hermano Orelvis: ¿cuándo recibe Orelvis Félix el llamado del Señor para servirle en la obra misionera? Es interesante poder remontarme a muchos años atrás, para allá al principio de los años 60. Nosotros estuvimos trabajando en una ciudad sureña llamada Duvergé, de la provincia Independencia. Allí, al ingresar como maestro, tuvimos la necesidad de proclamar el mensaje del Evangelio por primera vez en Duvergé. Muchos jóvenes recibieron la palabra. Estaba recién casado en aquellos días y pudimos establecer una pequeña asamblea allá en Duvergé. Como estaba mayormente bajo mi cuidado y bajo el trabajo que estábamos haciendo mi esposa y yo, pues desde allí surge entonces, estamos hablando del año 1965, desde allí surge la necesidad de trabajar en la obra del Señor, y el Señor pues nos hace el llamamiento y comenzamos la labor. Después de trabajar en Duvergé, nos trasladamos a Barahona y de ahí comenzamos a llenar los campos de Barahona. Les puedo hablar de Cabral, Bauruco y luego a otras comunidades cercanas, incluyendo entonces otras provincias como fueron la provincia Bauruco, la provincia de Pedernales, y así hasta que últimamente estamos trabajando en la provincia de San Juan de la Maguana y naturalmente de manera muy especial en la ciudad de Asua, provincia de Asua. Así que tenemos ya alrededor de unos 45 años que estamos dedicados al servicio del Señor, y en la obra misionera ya como tal tenemos unos 5 años ya de lleno, con el tiempo apropiado para dedicarlo al servicio de Jesucristo. Hermano Orelvis, la verdad es que usted se inició en el ministerio a una edad muy temprana, en el año 1965. Aún yo no había nacido. Ahora, quisiera que le explicara a nuestros hermanos y televidentes en qué consiste su trabajo actualmente en los templos bíblicos de la República Dominicana, específicamente en la región sur, o como usted le llama, el sur profundo. Por la gracia de Dios, hermano Zavala, nosotros desde el sur profundo siempre iniciamos varios movimientos evangelísticos. En principio, para allá cerca del año de los 70, trabajamos con hermanos de Santiago, donde comenzamos a impulsar la obra de evangelización personal. Posteriormente, para el Cibao, para el norte, trabajamos de manera fuerte con los hermanos de Río San Juan, en Las Terrenas, en Sánchez. Fueron lugares donde el Señor nos envió, y nuestra estadía allí sirvió de mucha ayuda, porque en aquellos años la presencia de los templos bíblicos era pequeña en esas ciudades. Y luego que los hermanos se dedicaron al trabajo de evangelización personal, casa por casa, hubo un renacer, un avivamiento en Río San Juan, y todas esas congregaciones fueron remodeladas, y en
el caso de las terrenas, por ejemplo, encontramos una casita en madera muy pequeñita y hoy hay dos grandes asambleas, dos grandes templos. Posteriormente los hermanos de las terrenas se convierten en evangelizadores en Samaná y ya hoy también tenemos una iglesia en Samaná. De manera que desde el sur profundo hemos trabajado, hemos impactado en el norte, hemos impactado en el sur profundo. Cuando hablamos del sur profundo estamos hablando de 6 provincias: Pedernales, Barahona, Azua, Independencia, Bauruco y San Juan de la Maguana. Y nosotros hemos visto que esas provincias tan alejadas de la capital dominicana, donde se concentra una gran cantidad de templos bíblicos, nos absorben de tal manera que ya no tenemos mucho contacto con el norte, porque el sur nos está absorbiendo. Y estamos desarrollando un ministerio tan amplio y tan profundo. Y en este 2013 hemos alcanzado el máximo de trabajo de evangelización y trabajo de propagar el evangelio en esas 6 provincias, pero el propósito es establecer nuevas asambleas en cada una de esas provincias. Bueno, hermano, he aprendido algo que no conocía, y es que no sabía que tenía también una hoja de servicio en la parte norte del país. Bueno, la verdad es que no sé cómo ha podido distribuir su trabajo entre educador, padre de familia y también ministro de la palabra del Señor o misionero. Es decir, que todo esto representa una gran hoja de servicio que un día será recompensada cuando estemos delante de la presencia del Señor. Hermano, actualmente, en la actualidad, ¿cuántas asambleas están bajo su supervisión? En el sur hay una totalidad de unas 15 asambleas de templos bíblicos, trabajando con la población dominicana, porque allá en el sur se conjugan la población dominicana con la población haitiana de los Bateyes. En los Bateyes hay alrededor de unas 12 asambleas y 15 nuestras, estamos hablando de unas 27 y tantas asambleas. Estamos trabajando de manera permanente en 10 de ellas, pero de manera ocasional también estamos incidiendo en algunas asambleas de los Bateyes. Tanto así que a partir de este año estoy llamando a los líderes de los Bateyes, de los ancianos de las asambleas haitianas, a establecer una escuela de capacitación, de doctrina, dirigida especialmente a los líderes de las asambleas de haitianos. De modo que en esas 10 asambleas, 2 en Azua, en Barahona tenemos unas 3 asambleas, luego tenemos allá en la costa el poblado de Bauruco, hacia el centro tenemos a Cabral, tenemos La Hoya, tenemos Bauruco, ya les dije, La Ciénaga, son lugares donde estamos trabajando. Estamos ahora mismo construyendo una capilla en San Juan de la Maguana y estamos prontos para iniciar la construcción de otra capilla en un lugar llamado el Palmar de Neiva. Es decir, que el trabajo no se detiene. Y a pesar de que los años ya nos están cayendo y los estamos sintiendo, porque como dijimos, iniciamos a principios de los 60, 65. Ya hoy yo estoy casi para cumplir 70 años de edad y el Señor me mantiene con la misma inquietud y el mismo deseo de seguir trabajando hoy más que nunca, porque hay una realidad: la población mundial crece, la juventud, los niños necesitan, y tenemos que preparar una generación de evangelizadores dirigidos a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Usted, como un veterano de 1000 batallas en lo que tiene que ver con las asambleas, el trabajo en las asambleas, en los templos bíblicos, según su óptica, ¿cuál es la necesidad más urgente de los templos bíblicos en la República Dominicana?
En el mes de noviembre del año pasado se planteó en la ciudad de Río San Juan, en el cuarto congreso de líderes y ancianos de los templos bíblicos, la necesidad de alcanzar todas las provincias donde no tenemos establecida asamblea de los templos bíblicos. Nosotros quedamos en 6 provincias en el sur. Cada uno de los hermanos se repartió hacia el este, hacia el norte, hacia el centro. ¿Cuáles son las provincias en las cuales iban a influenciar? Entonces, nuestra mayor necesidad ahora mismo es alcanzar esas provincias en cuanto a extensión territorial y en cuanto a crecimiento numérico. Pero también en lo espiritual tenemos necesidades de establecer centros de capacitación para líderes que podrían estar haciendo falta en el sur, en el centro de la isla, hacia el este, donde hay testimonios en San Pedro, en la Romana, cercano al distrito, en Boca Chica y otras comunidades. Y yo creo que con esos centros de capacitación de líderes, tanto de ancianos como de hombres y de mujeres, para la obra del ministerio, de trabajar, de predicar, de proclamar a Cristo, porque en nuestras asambleas a veces las hermanas no tienen quizás la visión de que ellas son las grandes protagonistas de la predicación del Evangelio. Las mujeres tienen grandes ministerios, comenzando en la familia y en el vecindario y en la comunidad cercana a cada hermana. Yo creo que si cada uno se dedica a influenciar su sector en el cual Dios le ha puesto, vamos a ser de gran bendición para toda la República Dominicana. Bueno, Elvis, estuve revisando el material que acaba de publicar, una guía para el discipulado, para la preparación de nuevos creyentes. Y hay una parte que me llamó sumamente la atención, la que tiene que ver con los dones ministeriales, la cual el apóstol Pablo menciona en la carta a los Efesios en el capítulo 4, y menciona ahí como un ministerio, el ministerio del apostolado. Estamos en una época donde hay apóstoles al por mayor y al detalle, como usted lo quiera. ¿Qué opinión le merece a usted los nuevos apóstoles que están surgiendo en las iglesias de hoy? Mire, mi hermano Manuel, la palabra es clara con relación a las cualidades y condiciones de los apóstoles de Jesucristo. Cuando Él escogió ese grupo de hombres y los envió y les dio la autoridad de salir a predicar y a proclamar el Evangelio, Él, actuando juntamente con ellos con señales, prodigios, milagros y un poder detrás de la palabra del Evangelio, como Él lo dijo, la palabra del Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces los apóstoles fueron los que establecieron el fundamento para salvación en el mundo que estaba en aquel momento en total oscuridad en relación a los planes de Dios. Siglos después, ya ahora, en este tiempo, con alrededor casi de 2000 años de historia, es notorio que aparecen muchos hombres y mujeres haciendo uso de la palabra apóstol, y de manera confusa millones de hermanos cristianos nacidos de nuevo reciben esta nueva generación de apóstoles. Pero en el fondo, ¿qué es lo que son estos apóstoles? No pueden ser similares a los que escribieron la palabra, porque entonces, si fuera así, la palabra de ellos vendría a ser o a reemplazar la que está escrita, o a aumentar el caudal de revelación y de inspiración, lo cual es imposible, porque sabemos que tenemos la palabra profética más segura y completa, no le falta nada.
Entonces, en el fondo, ¿qué se mueve detrás de todo este movimiento apostólico moderno? Si observamos sin ningún tipo de parcialidad, de manera objetiva y bíblica, poniendo el entendimiento en lo que ellos hablan y hacen, entonces sí tenemos una conexión en la cual tenemos que llamar la atención a los hermanos, que hay que tener mucho cuidado, porque los apóstoles modernos giran alrededor de un concepto económico, mayormente, y para utilizar ese concepto económico, hasta le han puesto un apellido al Evangelio, el Evangelio de la prosperidad. Pero solamente usan prosperidad como apellido del Evangelio. Hoy hay otros evangelios con otras calificaciones. Me asombraba hace poco con un evangelio llamado el Evangelio del Agua. Otros evangelios que aparecen por ahí. ¿Había oído del Evangelio de la Risa? El Evangelio de la Risa. Pero ¿qué es lo que está detrás de todo esto? Un trasfondo económico. Estos nuevos pastores, todos, están detrás del crecimiento económico. Y su mensaje gira alrededor de la riqueza material. Hermano, pero si uno de los hombres más prósperos en cuanto a trabajo ministerial ahora mismo es Joel Osteen, una de las iglesias más grandes del mundo, y este es el mensaje que él predica. Él acaba de publicar un libro, bueno, no acaba de publicarlo, ya tiene un tiempo en el mercado, Su mejor vida ahora. ¿Será cierto que la mejor vida de los cristianos es ahora? Porque, hermano, no es casualidad que estos apóstoles modernos tienen como objetivo disfrutar de lo mejor del mundo, con lo mejor de los tiempos patriarcales, porque ya no cristianos, porque si hablamos de los tiempos cristianos, Jesucristo, nuestro fundamento, decía, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Hoy en día los apóstoles modernos son millonarios, son ricos, y su gran objetivo es seguir alcanzando mayores riquezas. Esto no es ninguna cosa que esté en oculto, es público, es de dominio de todo el que los observa. Por lo tanto, es muy cuestionable que estos sean apóstoles de Jesucristo. Es imposible. Ninguno de los apóstoles de Jesucristo adquirió riquezas. Ninguno de los apóstoles de Jesucristo tenía residencia fija. La Biblia los señala como extranjeros y peregrinos. Hermano Elvi, esto quiere decir que si el apóstol Pedro viviera en esta época, ¿usted cree que él no tendría algún carro, un Rolls Royce o un avión ejecutivo, o tendría una casa de veraneo, como algunos de estos modernos apóstoles y evangelistas tienen? De ninguna manera. Le doy el no rotundo. El no rotundo es de ninguna manera. Porque ¿cómo vivir rodeado de hermanos disfrutando usted de riquezas? Es una contradicción. Entonces, el que busca en la palabra se da cuenta que aquellos primeros, incluso todo lo que tenían lo dieron para el servicio de la iglesia. Se dieron a sí mismos primero, así lo dice la Biblia, se dieron primeramente a sí mismos y luego dieron todo lo que tenían, porque estaban buscando la salvación de las almas, estaban buscando que cada hombre sea heredero no de la tierra, sino heredero del cielo. Porque según lo que dice la palabra, cuando Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre muchas mansiones hay, le puedo afirmar, hermano, que allí hay tal cantidad de espacio que todos los habitantes de la actualidad, que somos un poco más de 7.000 millones de personas, cabríamos perfectamente allí y sobraría mucho, pero mucho espacio. Lógicamente, esto no quiere decir que si un hermano tiene
posesiones materiales, no esto vaya en contra de la palabra de Dios. Estamos hablando de personas que usan la piedad como fuente de ganancia, como el caso de estos apóstoles y evangelistas. De hecho, en la asamblea tenemos hermanos que han prosperado económicamente, y esto no hay ninguna contradicción en la palabra de Dios. Tenemos el caso de Abraham. Abraham fue un hombre próspero, Jehová lo enriqueció, pero el fondo de todo esto es aquellos hermanos llamados apóstoles y evangelistas que han utilizado el evangelio como fuente de ganancia, ¿cierto, hermano? Sí, pero siempre las comparaciones antiguo testamentarias en este tiempo de la gracia hay que saberla aplicar correctamente, porque hoy nosotros no debemos. Abraham se debía a su familia, hoy nosotros debemos a una iglesia, al cuerpo de Cristo. Y el apóstol decía: yo trabajo con mis manos para tener para mí y para compartir con otros. Ese es el sentir de Cristo. El sentir de Cristo no es para mí, el sentir de Cristo es para todos los que somos de Cristo. Porque el apóstol Juan lo decía: ¿cómo puedo yo ver a un hermano padecer necesidad y decirle solamente el Señor te bendiga, el Señor te va a proveer, si tú tienes en tus manos para proveerle y no lo haces? Entonces, en la iglesia lo material no es lo fundamental, viene como una añadidura. Jesucristo lo dijo: buscad primeramente el reino de su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Cada día trae su propio afán, de manera que una correcta visión de lo que somos es que somos siervos de Dios, somos colaboradores de Dios para hacer su voluntad y en todo estar siempre contribuyendo y colaborando con su iglesia, comparada a un cuerpo humano, donde cada órgano tiene una función para beneficio de todos los demás, nunca para beneficio personal. Y el moderno apostolado o el moderno liderazgo en este mundo actual se ha ido detrás del amor al dinero, que es raíz de todos los males. Dios nos libre de estas cosas, porque no solamente en cuanto a la ambición monetaria, pero también la ambición del poder. Y si yo veo que tú estás progresando, entonces yo después te descalifico, porque quiero tener más poder que tú. Y eso no es lo que el Señor nos mandó. Cada uno debe ver a su hermano crecer, desarrollarse, y por eso vamos a la escuela, nos capacitamos, tenemos profesiones, podemos ser comerciantes, pero siempre pensando en que todo lo que tenemos es para la gloria de Dios. Amén. Y siempre pensando también que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Y lo que has provisto, ¿de quién será? O sea, hay que usar todos nuestros recursos para la gloria de Dios. Este es el programa Entre Hermanos. Hemos tenido un tiempo maravilloso con nuestro hermano Orelvis y vamos a seguir hablando sobre diferentes tópicos de la obra del Señor. Hermano Orelvis, durante la historia de la iglesia, un punto conflictivo ha sido la relación que debe haber entre la iglesia y el Estado. ¿Cuál es su opinión en tal sentido? Pues, mi hermano Manuel, las asambleas están constituidas por ciudadanos en primer orden. O sea, nosotros nacimos en una república, tenemos una nacionalidad, hemos crecido, nos hemos desarrollado, alcanzamos un nivel educativo, somos entes productivos para la sociedad, es decir, pagamos impuestos, recibimos entradas económicas y de mucha orden. Entonces, nosotros como ciudadanos de una nación tenemos compromisos, deberes y derechos. Y nosotros, al estar organizados como iglesias, también contraemos deberes y derechos dentro de las asambleas cristianas.
Entonces, nuestras asambleas forman parte del Estado dominicano, porque tenemos que estar debidamente reconocidas, legalmente establecidas, para nuestro mejor funcionamiento, y también porque las estadísticas requieren que se tenga un control nacional de lo que está pasando en la nación. Entonces, las asambleas, los cristianos que aportamos en impuestos a través de los impuestos directos o indirectos, cuando usted echa combustible a su vehículo, cuando usted compra los útiles escolares, cuando estamos haciendo trabajos en cualquier orden, público o privado, siempre estamos contribuyendo al bienestar del Estado. Y creo que dentro de las políticas del Estado debe haber una política de ayuda del Estado hacia las iglesias, que puede ser muy variada. Por ejemplo, he sabido que el Estado tiene muchos terrenos en muchísimas partes, y ¿por qué no? Una cuota de esos terrenos podrían ser dedicadas para que las iglesias puedan construir edificios, capillas, iglesias grandes o pequeñas, que siempre resultarán en una gran ayuda para la sociedad. Las iglesias son centros donde se oxigena espiritualmente, moralmente y económicamente cualquier sociedad, cualquier comunidad. Contribuimos a propagar los bienes, los valores, la moralidad, la buena costumbre, la buena manera de vivir. Y eso ayudaría a reducir el gasto de los gobiernos en la delincuencia, en problemas sociales, en jóvenes que los vemos que a temprana edad están perdiendo el control de su personalidad y están en tratamiento psiquiátrico, el uso de sustancias prohibidas, etc. La iglesia es un gran ayudador del Estado. Entonces el Estado también debe tener su política de ayuda a las iglesias, facilitando terrenos, facilitando materiales de construcción, facilitando el uso de vehículos, que a veces en los ayuntamientos, no solamente el gobierno a nivel nacional, también estamos pensando en el gobierno local, el ayuntamiento, los alcaldes, los regidores. La iglesia debe estar presente en cada estamento que es de ayuda y de reconocimiento social, espiritual y económico. Ahí debemos estar. No podemos ser ajenos al padecer de situaciones de hambre, de calamidad. Estamos en temporada ciclónica. La iglesia debe estar presente donde quiera que haya una catástrofe. No nos podemos olvidar de lo que sucedió en Haití hace unos años atrás, un terremoto que devastó la capital con centenares de miles de muertos. La iglesia hizo actos de presencia. O sea que todo eso contribuye al bienestar de la comunidad y de la nación en general. Hermano Orelvis, ¿no cree usted que el hecho de que la iglesia reciba dádivas o recursos del Estado, esto la podría poner en una situación difícil, que luego el Estado o los políticos quieran recibir, que se le devuelva ese favor en votos? Bueno, esa podría ser un efecto colateral, como se dice. Normalmente, cuando el Estado ayuda, pongamos entonces en el caso directo, hay un presidente, un gobernante que está haciendo una política respaldado con un grupo político, un partido o una coalición de partidos. Es probable que a alguien se le ocurra que la población cristiana es una población que numéricamente es significativa para el voto en unas elecciones nacionales o unas elecciones que sean provinciales, municipales, etc. Es posible. Ahora, nosotros tenemos ya la suficiente madurez, el pueblo cristiano, de saber cuándo podemos y cuando alguien trata de abusar de lo poco bueno que ha dejado una iglesia para luego ir a reclamar.
Se supone que toda ayuda se hace por el hecho de ser dominicano. Y cuando tú ves los resultados de las elecciones, te das cuenta de los miles que votan por uno, por otro. Y sin embargo, todo el mundo en cierta medida es beneficiado por el Estado. De manera que eso no tendría mayor significación que la que le den los líderes según la organización de sus asambleas. Y creo que las nuestras están debidamente organizadas y con la suficiente conciencia de que nosotros no vendemos lo espiritual, lo moral, por ayudas y facilidades que se nos otorguen. Siempre actuaríamos con total independencia. Este es su programa Entre Hermanos y en esta tarde estamos conversando con nuestro hermano Orelvis Félix, misionero de los templos bíblicos en la República Dominicana. Hermano Orelvis, todos nosotros de alguna manera u otra hemos tenido alguna persona que ha sido un motivo de inspiración en nuestro ministerio o en nuestra vida. Para usted, después del Señor Jesucristo, ¿cuál ha sido la persona que más ha influenciado de una manera positiva en su vida? Manuel, nuestra vida como cristianos pasa por diversas etapas. Al inicio tenemos una etapa en la cual normalmente la persona con la cual hicimos nuestra entrada al cuerpo del Señor, porque oímos de Él el Evangelio, el Señor lo usó para que sea nuestro Padre en la fe, normalmente esa persona impacta nuestras vidas. Entonces, en el inicio de nuestra vida cristiana, el hermano Roberto Santo, misionero de los templos bíblicos en el sur, fue una persona de impacto en mí y en todos los jóvenes contemporáneos. Su ministerio fue impactante, su ministerio, su trabajo, su ardua labor fue admirable. Nos sentimos identificados con don Roberto Santos en esa primera etapa. Pero los tiempos van pasando, vamos madurando, vamos creciendo, y en la medida en que vamos creciendo y vamos buscando otros ambientes y conociendo otros ambientes, conocemos otros hermanos extraordinarios. Entonces esos hermanos extraordinarios los encontramos en el norte, los encontramos en Santo Domingo, y allí recibimos también hermosos estímulos de esos hermanos que vienen a ser como nuestra segunda gran estrella, admirable por el trabajo y la actividad, el conocimiento, y admiramos su fruto y admiramos su labor y su entrega. Entonces ahí tenemos entonces ya en una segunda etapa nuevos hermanos a los cuales admiramos. Estamos, por ejemplo, pensando conocimos unos misioneros, el hermano McIntosh, el hermano Carter, allá estaban mayormente hacia el norte, y esos hermanos del norte y dominicanos como don Pablo Clase y don Víctor Martínez y don Tatá Suero en Río San Juan, influenciaron en ese inicio, cuando teníamos apenas unos 20, 21 años, impactaron nuestra vida también y los admiramos y nos hicimos grandes amigos y grandes hermanos junto a ellos. Pero ahora ya en el tiempo avanzado, después de 50 años, seguimos adquiriendo nuevos impulsos, nuevos ejemplos, y hoy en día tenemos hermanos que también nos sirven de ejemplo, no solamente ya en lo nacional, pero ahora podemos también irnos al ambiente internacional. Hermanos que admiramos por su esfuerzo, su consagración, su dedicación. Este hermano MacArthur, que escribe y tiene tanta influencia en nuestra iglesia, es un hermano admirable por el empeño como se dedicó a conocer, y a través de estos hermanos nace también nuestra vocación de escribir, y por eso hemos estado también últimamente incursionando en las letras
en las letras bíblicas para colaborar de alguna manera con nuestros grupos cercanos y si el Señor lo permite llega a otros lugares como sabemos que está llegando, pues nos sentimos realmente satisfechos de la labor que el Señor ha puesto en nuestras manos. Hermano Orelvis, en estos nuevos tiempos, la época de la tecnología, del internet, de la comunicación, ¿cuáles son los retos más grandes para los templos bíblicos en la República Dominicana? En este tiempo donde la comunicación llega al hogar sin tener que invitar a alguien, venga a la iglesia, sino que un joven, un hombre, una mujer, con la capacidad ya adquirida, ingresa al internet, las páginas web, etcétera, los sitios, esta nueva tecnología del Facebook, el Twitter y cosas por el estilo, hacen posible que el Evangelio lo llevemos con mayor facilidad, pero aunque sea con mayor sacrificio económico, se lleve el Evangelio a muchos hogares. Ya no solamente yendo al sur o a la República, sino saliendo al mundo entero. Esto que ustedes están haciendo ha de ser bendecido por el Señor, porque ustedes están llevando a muchos lugares del planeta Tierra mensajes dados en esta capilla, en esta iglesia, y llegan a todo el mundo. Eso el Señor lo usa para su gloria, porque todo lo que hay hoy estaba en el plan y conocimiento anticipado de Dios. Cuando Dios anticipaba que las ciencias se aumentarían y los hombres tendrían la capacidad de transportarse de aquí para allá, y hoy es asombroso. Yo creo que Dios iba a utilizar, lo está haciendo, usando estos medios. Ojalá que nosotros allá en el sur de la República Dominicana podamos alcanzar este medio. Se nos hace un poco difícil por las limitaciones económicas, pero no es imposible. Hay hermanos que ya pueden hacerlo, tener sus páginas, y ya la tienen, pero hacerlo de manera organizada como iglesia, como un mensaje de los templos bíblicos al mundo. Ese es un objetivo todavía, una meta por alcanzar. Pues Dios se glorificaría en esto como se está glorificando en este programa. Amén. Amén. Hermanos, hace un momento mencionó a John MacArthur y decía que él es un motivo que le ha inspirado a usted para también escribir. Sabemos que usted ha escrito algunas obras. ¿Podría hablarnos un poquito acerca de los libros que ha publicado? Sí, hermanos, temprano en la carrera cristiana, por allá por el año 1964, yo escribí un pequeño opúsculo, un librito pequeño, y se llamaba El origen de las cosas. En esta, yo como profesor de matemática y de física, de ciencias, veía la necesidad de los estudiantes cristianos, porque éramos bombardeados por filosofías ateas, y entonces escribimos El origen de las cosas. Pasaron los años y ya en una etapa más madura, entonces escribimos observando muchos conceptos confusos en el mundo cristiano, el enfoque al Antiguo Testamento, el no saber usar correctamente el Antiguo Testamento ha sido causa de muchos problemas, divisiones en las asambleas cristianas y prácticas no cristianas. Aunque sean bíblicas, no todo lo que es bíblico es cristiano. Por ejemplo, la ley como tal es bíblica, pero la ley como tal fue un ministerio que tuvo su periodo establecido por Dios en relación a una nación. En el mundo hoy en día hay alrededor de 200 naciones reconocidas en la ONU.
de esas naciones hay una que tiene el ministerio de la ley de Moisés. Como tal, la ley de Moisés no puede ser aplicada ahora mismo en ninguna nación del planeta Tierra. Por lo tanto, tuvo su vigencia en un periodo de la historia cuando era necesaria para la nación de Israel. Está en la Biblia, pero hoy nosotros no podemos vivir con el ministerio de la ley. También Jesucristo dijo, los profetas de antaño, enviados a Israel, también tuvieron su punto final. Y él dijo, la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Y a partir de aquí comienza una nueva etapa, la etapa de la gracia, la etapa de la fe. Y por eso, aunque la palabra fe es muy escasa, solamente 2 veces aparece en el Antiguo Testamento la palabra fe. Sin embargo, en el Nuevo Testamento son cientos de veces, porque ahora estamos en el tiempo de la gracia. La gracia de Jesucristo, la fe de Jesucristo, son 2 revelaciones para el mundo actual. Y nosotros estamos ahora viendo confusiones en muchos grupos cuando tratan de utilizar y aplicar el Antiguo Testamento en esta época de la gracia. Entonces, viene el primer libro, un enfoque al Antiguo Testamento, donde aclaramos el valor de la ley, aclaramos los contenidos de los libros de los profetas, etcétera, para que la iglesia sepa utilizar correctamente. Como Pablo dijo a los Corintios, las cosas que se escribieron en el pasado se escribieron para nuestra enseñanza, para que no hagamos como ellos hicieron. Dios nos enseña cómo se hizo las cosas en el pasado para que nosotros siempre hagamos lo mejor. Aspiremos a lo mejor. Luego de este enfoque viene un segundo libro ya mayor, más voluminoso, que es el enfoque al Nuevo Testamento. Debemos conocer el Nuevo Testamento porque ya nos atañe, nos introduce a Jesucristo, las enseñanzas de Jesucristo a su iglesia, lo que se llama la doctrina apostólica, las profecías vistas ya en el ámbito apostólico. Todo eso es necesario para la iglesia, siguiendo siempre una correcta interpretación o un uso correcto de las epístolas, de los evangelios y de las cartas universales, las cartas que tienen trasfondo hebreo, porque los primeros cristianos fueron judíos. Entonces, todas esas cosas tenemos que saber entre sacar lo correcto, lo mejor. Hay una tercera obra últimamente que se llama Los Ministerios, donde además de trazar los ministerios, que hay mucha confusión hoy sobre los ministerios y de las operaciones y las cosas que se pueden hacer hoy un cristiano, una cristiana, un joven, una joven, un anciano, una anciana, las cosas que se pueden hacer, es bueno tenerla bien clara para que cada uno en el pueblo cristiano se vea a sí mismo como un ente útil, necesario para la obra de Cristo. De manera que retomamos el primer libro, Orígenes de las Cosas, y lo refundimos y lo adaptamos y lo ampliamos un poco para, junto con ministerios, tener entonces estas 3 obras. Primero el enfoque al Antiguo Testamento, el enfoque al Nuevo Testamento y los ministerios junto con el origen de las cosas. Pero no nos quedamos ahí, sino que seguimos escribiendo. Por eso recibieron ahora el manual de evangelización. Quisiéramos que cada hermano se convierta en un evangelizador, que aprenda cuáles son las reglas y cuál es el evangelio a predicar. Pero también un manual de doctrinas fundamentales. Cuando una persona viene a Cristo, ¿en qué debe comenzar a crecer? ¿Cuál es el inicio de su educación cristiana? Y tenemos ahí 10 doctrinas fundamentales que yo sé que van a ser de mucha ayuda para todos los que los reciban en las iglesias como material de estudio con jóvenes,
con adultos y con toda la iglesia en general. Así que el Señor nos ha permitido escribir y si el Señor lo permite seguiremos escribiendo. Hermano Elvi, esperamos en el Señor que pueda seguir usándole para su honra y para su gloria. Es interesante la explicación que ha dado acerca de las obras que ha escrito. Y hay una parte que me gustó mucho y es lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, con la ley. No podemos establecer ninguna doctrina partiendo del Antiguo Testamento. De una sola. Sí, por eso nosotros somos dispensacionalistas. Estamos en la dispensación de la gracia. Dios tiene un trato ahora mismo está tratando con la iglesia. Todavía no ha terminado con Israel, luego Israel va a ser de nuevo reinsertado, va a volver a los planes de Dios. Pero en esta dispensación es la dispensación de la gracia donde el Señor está tratando con la iglesia. Hermanos, sabemos que la región sur de la República Dominicana es la región más pobre del país. No sé, pero casi siempre en todos los países el sur es como la parte más atrasada. Y a usted le ha tocado trabajar en el sur. ¿Cuáles son las necesidades en orden material más grandes que tienen las iglesias en la región sur? En este año 2013 se ha iniciado una verdadera revolución allá en el sur, en el plano de la evangelización. En los primeros 4 meses del año 2013 iniciamos un proyecto de evangelización en los municipios y distritos municipales y las provincias donde no teníamos prácticamente ningún testimonio. Y por unas 13 semanas, 15 semanas, estuvimos sembrando el Evangelio. Los resultados fueron extraordinarios. Cientos de personas vinieron al Señor y ahora nuestro gran empeño sería mantener a esas personas dentro del contacto de nuestra doctrina, de nuestros enfoques bíblicos que creemos que son correctos. Queremos que ellos crezcan y se alimenten de la doctrina apostólica, porque está escrito que los primeros creyentes perseveraban, se mantenían en la doctrina apostólica, se mantenían practicando en la comunión los unos con los otros, se mantenían participando en ese ceremonial de memoria de Cristo que hacemos cada primer día de la semana, se mantenían en las oraciones. Y estas cosas hay que mantenerlas, hay que multiplicarlas, tenemos que reforzarlas continuamente, porque hay un enemigo que trata de debilitarnos, trata de quitarnos la meta. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el interés fundamental? Y a veces nos desvía y trata de llevarnos a que mi trabajo es en una congregación y ya. Mi compromiso es con la iglesia donde estoy y ya. No, nuestro compromiso es con el Señor. Nuestro compromiso es con nuestros hogares, con nuestro vecindario, con nuestra comunidad y de ahí hasta cualquier lugar donde el Señor nos transporte. Normalmente una persona siempre está moviéndose, trasladándose de un sitio a otro, y en cada lugar donde vayamos somos testigos de Jesucristo. Somos cristianos en primer orden y tenemos que proclamar. Entonces nuestras necesidades siempre están ligadas a eso. Cómo poder establecer nuevas asambleas, cómo poder tener la transportación idónea para un grupo de hermanos. Porque si tenemos, por ejemplo, en una carretera en 90 kilómetros de longitud 8 o 10 comunidades, entonces con un vehículo utilitario podemos transportar 10 o 20 hermanos y dejar 2 en cada asamblea, y de un solo viaje podemos tener cultos, podemos tener
servicio podemos tener presencia en 5, 6, 8, 10 lugares diferentes. Entonces, lo difícil es tener ese vehículo. Tenemos hermanos disponibles, verdaderos misioneros de Cristo. Entonces, esas son nuestras necesidades: necesidad de construcción, necesidad de transporte, y para algunas iglesias la necesidad de capacitación. Tenemos ya los materiales para capacitar, queremos preparar los maestros y las maestras, porque en este caso las damas, que son mayoría en todas partes, jugarán el papel fundamental de primer orden. Si nuestras damas se dedican organizadamente, bíblicamente al trabajo, la iglesia se multiplica, no se sabe por cuánto. Amén. Amén. La verdad es que visitar la región sur es algo que debe llamarnos a nosotros la atención, reflexionar. A raíz del huracán George, que dejó prácticamente devastada la región sur, la parte del sur profundo de nuestro país, tuvimos la oportunidad de visitar allí y llevar algunas ayudas para ayudar a los hermanos de las asambleas de los templos bíblicos, y también allí pudimos percatarnos de la gran necesidad de recursos materiales que hay dentro de las asambleas. Así que invitamos a los hermanos a que soporten la obra allá en el sur de la República Dominicana. Hemos llegado al final de esta entrevista. Nos sentimos muy contentos de que nuestro hermano Jorel haya sacado este tiempo para venir a conversar con nosotros en cámara. Finalmente, hermano, ¿tiene algún saludo a los amigos televidentes? Muy bien, claro que sí. Nosotros que estamos siendo testigos de Jesucristo, le decimos a nuestros hermanos: siempre la gracia y la paz de Dios esté confortando sus corazones. La palabra nos dice que es muy bueno y necesario afianzar el corazón en la gracia, porque la gracia del Señor es tan grande que solo por gracia somos salvos. Dios trajo la gracia como oferta de salvación a todos los hombres. Querido amigo, esa oferta Dios te la hace, como dice Él, gratuitamente, sin dinero, sin precio, por su misericordia, por su gracia. Lo que Cristo hizo por nosotros es pura gracia, es puro amor. Así que acérquese a Cristo, hermano, abunde para con su vecino y su familia en la fe de Cristo. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Es una promesa del Señor, y el Señor multiplicará. El Señor hará sobreabundar todo lo que hacemos para su gloria. Así que Dios bendiga a nuestros hermanos y amigos que han puesto su interés en estar con nosotros. Dios le bendiga ricamente. Amén. Agradecemos la audiencia de nuestros hermanos y amigos que siguen este programa Entre Hermanos. Será hasta una próxima emisión del programa Entre Hermanos. También agradecemos a nuestro hermano William Sena, que ha estado detrás de la cámara, y nos veremos en otro próximo programa. Bendiciones.